Muy buenos días a todos, el Señor les bendiga en esta mañana, un sábado más, Shabbat Shalom para todos, espero que estén bien, gracias por ser parte siempre de esto, que realmente no es poca cosa, ¿no? Estar eh, todos los sábados tratándose de instruir y de tener hambre y sed de lo que vamos aprendiendo de la porción semanal. En esta ocasión me toca a mí eh, las últimas dos porciones del libro de Número, este libro tan instructivo, ¿no? Tan instructivo para nuestras vidas personales, para nuestra relación con Dios, para nuestro encuentro con Dios. Realmente en este libro vemos, ¿no? Por su nombre, ¿no? Donde dice, ve mi bar sería su nombre, ¿no? Ve mi bar, que significa en el desierto, o camino, ¿no? En el desierto. La verdad que es un libro que no habla de números, ¿no? Sino que realmente habla de principios espirituales para nuestras vidas. Y eso es lo importante, ¿no? En esta ocasión les voy a compartir dos porciones juntas. Por el tiempo, es obvio que no puedo desglosar las dos, pero vamos a sacar lo más importante de estas porciones. Son dos porciones que se leen siempre juntas, por más que haya años de 12 meses o de 13 meses, esta porción se lee juntas, ¿no? Se leen juntas. Vamos a la Biblia y vamos a comenzar con esto. Las porciones que a mí me tocan se llama Matot y Masei. Matot y Masei. Esas son las dos últimas porciones del libro de Números. ¿A dónde se encuentran? La para allá, Matot, está en Números, capítulo 30, verso 1, al capítulo 32, verso 42. Las lecturas que lo acompañan están en el libro de Jeremías, capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 3, y también están en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 22. Eso vendría a ser la porción Matot. La porción Masei va del capítulo Números, capítulo 33, versículo 1 al capítulo 36, verso 13. Las porciones, las lecturas que lo acompañan están en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 4 al 28, capítulo 3, versículo 4, capítulo 4, versículo 1 al 2, y Santiago, capítulo 4, de versículo 1 al 2. Como verán, hay mucho para leer, mucho para leer. Si ustedes hacen un paréntesis, van a ver que Matot significa tribus y Masei marchas o jornadas. ¿eh? Si, si nosotros la unimos, vendrían a ser viajes de las tribus. Viaje del pueblo de Dios, viaje de Israel en el desierto. Acuérdense en eso. Be Bar. Ese sería el nombre correcto del libro de Números. No habla de números, sino que habla de principios, ¿no? De principios espirituales, la cual dejan enseñanzas en nuestras vidas, así como dejaron enseñanzas en el pueblo de Dios. El desierto es el lugar donde Dios habla. No es
casualidad que Dios haya permitido que su pueblo pasara 40 años en el desierto. Tuvieron que estar ahí para purificación, para recibir las enseñanzas. Aún Dios los desafió en ese desierto, y obviamente para ponerlos a prueba y en preparación para que ellos ingresaran a la tierra prometida. Esa tierra que Dios le había dicho que les iba a dar. Es el mismo proceso espiritual que Dios hizo con ellos. Es el mismo proceso que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en esta vida. Estamos viviendo realmente en un desierto espiritual donde vamos siendo conducidos por Dios a la tierra prometida, que es la vida eterna. El libro de Números es un reflejo de la vida espiritual para cada uno de nosotros. Matot. ¿Qué significa Matot? Matot significa tribus y viene de una raíz que significa ramas. Y me gusta el símbolo de esto, ¿no? ¿Qué simboliza eso? Y eso simboliza como cada creyente, aunque único, o sea que es único, es parte de un cuerpo mayor trabajando juntos bajo la guía de Dios. La verdad que me gustó eso, el significado de esta palabra matot. Me encanta. Es un grupo de creyentes que están unidos en cuerpo, para trabajar juntos bajo la guía de Dios. Me encanta el significado de esa palabra. Obviamente, si ustedes lo buscan, hay mucha gente que sabe, que tiene la capacidad y la inteligencia para hacerlo, lo puede hacer y se va a encontrar con muchas sorpresas que hay dentro de esta porción semanal. ¿Qué es Masei? Masei significa jornadas y esto apunta al carácter dinámico de la vida espiritual como un viaje continuo. Representa las diversas etapas que enfrenta cada uno de nosotros. Me encanta. Viajes por el desierto de las tribus. Jornadas en los viajes por el desierto. Me encanta, la verdad, me encanta. Bueno, esta porción habla de la ley de los votos, habla de la venganza de Israel contra Madián. Yo tengo mi Biblia acá. Habla de la repartición del botín. Habla de Rubén y Gad cuando se establecen al oriente del Jordán. Y luego vamos a la porción Masei, que habla de las jornadas, ¿vieron? De Israel desde Egipto hasta que llegan al Jordán. Límites y repartición de Canaán, herencia de los levitas, ciudades de refugio, ley sobre los testigos y sobre el rescate, ley sobre el casamiento de las herederas. La verdad que es muy importante todos los temas que tienen estas dos porciones. Yo solamente he tomado de la porción Matot, el verso 1 y 2. Vamos a tratar de ver eso. Lo que más me impactó a mí de esa porción es la ley de votos, de juramentos y algunas otras cositas me llamaron la atención. Me llamó la atención porque vi que Dios quiere las cosas en orden. Y creo que el libro de Números, aún los 5 libros del Pentateuco, son libros que están hechos para tomar la instrucción de Dios en espíritu y en verdad. Creo que si nosotros nos alejamos
de esta base, de este cimiento, de esta raíz bíblica y espiritual, se nos va a hacer muy difícil como cristianos sostener una vida alineada o ajustada a lo que Dios desea. Yo le puse un pequeño título, ¿no?, a estos dos versos que quiero tomar del capítulo 30 de Números, y le puse el orden en el hogar. ¿Y por qué le puse eso, no? Obviamente está el tema principal, que es el tema de voto y juramento. Acá vemos, o vamos a ver, cómo la seriedad que tenemos que tener o tratar los temas que tengan que ver o estén referidos con Dios. La seriedad, la responsabilidad, el grado de responsabilidad, ¿no? La, la mayoría de las veces nuestras acciones que vamos eh, a aprender con Dios deben ser, o que vamos a ejecutar con Dios, ¿no? Más que aprender, que vamos a ejecutar con Dios, debe ser examinada por cada uno de nosotros. Cada acto que nosotros hagamos tiene que ser examinado, ¿no? Por cada uno de nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué queremos hacer con las cosas de Dios? Todos sabemos que si tomamos un voto, un compromiso con Dios y no lo cumplimos, la Biblia lo dice bien claro, eso se toma como un pecado. Vemos, ¿no?, que hay responsabilidades en cada tribu, porque vemos eh, que Moisés llama a príncipes para que se hicieran cargo, ¿no?, de cada tribu, y eso es algo que a mí me llama un poco la atención. Por eso yo le puse el orden en el hogar, ¿no? Esto deja en claro que la cabeza del hogar eh, tiene que estar más que alineado a la palabra de Dios, ajustado a la palabra de Dios, a la Torá de Dios, al Espíritu Santo de Dios. Voy a leer eh, el Números 30, voy a leer el verso 1, ¿no? Y dice, habló Moisés, perdón, a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo esto: esto es lo que Yahweh ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Dice, habló Dios a los principales. A los principales. ¿Quiénes son los principales? ¿O quién eran los principales en aquella época, ¿no? Los principales en aquella época se refiere a un significado un poco más con profundidad. Obviamente que príncipes viene de principio. ¿Mm? ¿Mm? En hebreo hay muchos significados de esta palabra, pero a mí me llamó la atención esto. Principales viene de príncipes, príncipes, principales. Quiere decir cabeza, quiere decir gobernador, quiere decir capitán. Entonces, Moisés quiere hablar con los principales de las tribus, quiere hablar con las cabezas de las tribus, quiere hablar
con los príncipes, quiere hablar con los capitanes de las tribus. Acá Dios habla a un grupo de personas que son las cabezas de cada tribu y que tenían un rol de responsabilidad sobre cada tribu. La responsabilidad de estos cabezas o de estos principales era, escuchen bien, que se tratara de cumplir con las leyes, los mandamientos y los preceptos dados por Dios. Voy a corregir algo porque dije acá Dios y es acá Moisés. Moisés era el que quería y hablaba a los principales y a los gobernadores para que cada gobernador, cada principal, cada capitán hablase a cada tribu y le hiciese entender los mandamientos, las leyes que deberían cumplir. De ahí yo saqué el título que dice el orden del hogar, porque está llamando al cabeza del hogar, está llamando al principal de la tribu. Tribu, hogar, familia. Y esto me quedó muy, la verdad que me quedó muy profundo esta porción semanal. Esto lo que tenemos que proyectar en nuestra vida espiritual. En nuestra vida tenemos que tener la misma labor que tenían estos príncipes, estos capitanes, estos cabezas. El mismo labor de asegurarnos que primeramente nosotros como capitanes, como cabezas, podamos cumplir con cada mandamiento dado por Dios. Acuérdense, primeramente, eso tiene que ser tomado por nosotros, los principales, los cabezas, los capitanes, los sacerdotes, los padres de un hogar. Primero lo tengo que tomar yo, que podamos cumplir con cada mandamiento dado por Dios, para que sea seguramente algo instructivo, que llegue a quienes están bajo nuestra responsabilidad. Recordemos que esto debe iniciar a través de la cabeza. Yo soy el capitán de mi casa, soy la cabeza de mi hogar y tengo que tener la responsabilidad, tengo que tener la espiritualidad para que mi esposa, mis hijos puedan comprender el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Este mandamiento, este mandato, lo establece en primer lugar Moisés a los príncipes, la cual debían ser ejemplos, ¿no? En la enseñanza de la Torá. No buscó a cualquier persona Moisés, buscó a los cabezas, ¿se dan cuenta? A los principales, buscó a los que estaban en el alto rango, ¿no? de la tribu. No sé si me explico. Entonces, él que buscó que esta gente capacitada, instruida, pueda ser ejemplo en la tribu y, aparte de ser ejemplo, que tuvieran la capacidad, la responsabilidad de dar la instrucción de Dios para cada tribu. Nuestro deber hoy es cuidar el bienestar espiritual de nuestra casa, de nuestro hogar. El mismo principio aplicado por Moisés a los príncipes, a esos cabezas, es el mismo principio que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida cotidiana hoy. Dios nos ha asignado una tarea como cabeza del hogar. Debemos tomar ese llamado con muchísima responsabilidad para tener un modelo de vida que refleje esos principios, esos valores que ha transmitido Dios a través de la Torá, a través de su palabra, a través de las santas
Escrituras. Quiero que leamos Deuteronomio 28.1. Vamos a leer Deuteronomio 28.1. Algo importante vamos a rescatar de acá. Deuteronomio 28.1. Voy a buscar en la Biblia. 28.1. 28.1 de Deuteronomio. Bueno, espero por ahí lo tengan. Y me gusta esto. Miren lo que dice. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahweh tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te exaltará. Para ser exaltado se requiere obediencia. Obediencia. Obviamente después, si nosotros vemos a continuación, vamos a ver una serie de bendiciones. Pero lo principal de esto es tratar de escuchar, de oír atentamente la voz de Dios para guardar esos mandamientos, para guardar los mandamientos que Dios había puesto para cada uno de nosotros. Si yo guardo el mandamiento, si yo tomo el mandamiento, si yo lo oigo y lo pongo por obra, dice la palabra de Dios que Él me exaltará, que Él me exaltará. Si nosotros vamos un poquito más adelante, vamos a leer el verso 12, 28:12. Dice así, te abrirá Yahweh tu buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y presentarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Prestarás. Me vuelvo a equivocar. Prestarás. ¿Cómo sería nuestra vida si toda la obra de nuestras manos fueran bendecidas? O sea, que si yo guardo los mandamientos, Dios me va a exaltar. No tan solo me va a exaltar, sino que va a abrir el buen tesoro del cielo para enviar esa lluvia a la tierra en su tiempo, para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchos, y no pedirás prestado. Es realmente impactante lo que sucede si soy alguien con responsabilidad, si soy una cabeza, un principal, un príncipe, un capitán, que quiero poner por obra los mandamientos de Dios. Vamos a leer el 13, vamos a prestar atención al verso 13, vamos a seguir. Te pondrá Jehová, te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola. Te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola. Y no por cola. Y estarás encima solamente. Y no estarás debajo. Si obedeciereis los mandamientos de Yahweh, tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Lo voy a volver a leer. Te pondrá Yahweh por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo. Si obedeciereis los mandamientos de Yahweh tu Dios, yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. O sea que cuánta bendición tenemos acá siendo principales, cuánta responsabilidad como hombres,
cuánta responsabilidad como mujeres, cuánta responsabilidad como líderes, cuánta responsabilidad como pastores, cuánta responsabilidad como miembros de un cuerpo que somos, ¿eh? Cuánta responsabilidad tenemos cada uno de nosotros hoy en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos va a poner por cabeza y no por cola. Un texto que la verdad llama más que la atención. Muchas personas quieren ser exaltados, muchos quieren ser honrados, muchos quieren ser puestos o quieren ocupar el cargo de cabeza, de principal, de capitán, pero ¿saben qué? Sin obedecer los mandamientos de Dios. Ser cabeza simboliza estar al frente, liderar, ser el primero o el principal. Ese puesto se gana mediante la obediencia a la Torá de Dios, a los mandamientos de Dios. Cuando uno obedece los mandamientos, no solamente prospera materialmente, sino que también se convierte en un modelo de conducta moral y espiritual. Y eso te hace ser cabeza y no cola. Ser cabeza implica algunos principios, que vamos a ver algunos de los principios, porque hay principios que nosotros tenemos que tener humanamente, en nuestra mente, en nuestro corazón, espiritualmente, para ser cabeza y no cola. Uno de los principios, uno de los primeros principios, quizás sea un principio que a quien no le cueste este principio, pero la verdad es más que un buen principio. El primer principio, si tiene lápiz y un papel, anótelo. Tener dominio propio. El capitán, dominio propio. Yo siempre recuerdo esto. Cuando un capitán sale en una aeronave, un avión, es el capitán. Y en cualquier circunstancia o adversidad, el capitán tiene que tomar ese teléfono y hablar a los tripulantes, a los pasajeros, con calma, con tranquilidad. Tiene dominio propio él primeramente en las circunstancias y luego transmite las circunstancias pero con paz, con tranquilidad. Qué bueno, qué bueno que Dios nos haya dado esta posibilidad de tener dominio propio. Entonces, el primer principio para un cabeza de familia, un cabeza en la iglesia, un cabeza en el liderazgo, un cabeza en el cuerpo de Cristo, es tener dominio propio. Ser líder de sí mismo, tener gobierno de uno mismo, poder gobernarse a uno mismo. La verdad, impactante. Vamos a leer Proverbio 16:32. Proverbio 16:32. Vamos a leer Proverbio 16:32. A ver, vamos a ver qué dice la Biblia. 16:32. 16:32. Miren lo que dice. 16:32, anótelo. Mejor es el que tarda en airearse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Yo les animo que puedan escudriñarlo al texto, porque yo la verdad me quedé y obviamente los tiempos no me dan, pero es para meditarlo. Mejor es el que tarda en airearse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. El que dirige su propio espíritu es más fuerte que el que tiene la capacidad de poder controlar una ciudad. Es tremendo. Dios
valora la capacidad de controlar los impulsos y las emociones, que la habilidad de dominar a otros. Antes de querer liderar a otros, hay que aprender a liderarse a uno mismo. Dominio propio. Aquel que tenga dominio propio de su espíritu, de su mente, de su cuerpo, de su humanidad, es más fuerte para Dios que aquel que puede tomar una ciudad. Tremendo, la verdad, seguiría un rato más con esto, pero vamos a ver un par de principios que les dije. Vamos a ver el segundo principio. El segundo principio. El segundo principio está en 2 de Timoteo 2:15. Vamos a ver qué dice la Biblia en 2 de Timoteo. Vamos a buscar a ver qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. 2 de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2, verso 15. Miren lo que dice. Primeramente, ténganlo ahí a 2 de Timoteo 2:15. El segundo principio. Vimos el primero, era tener dominio propio. Vamos a ver el segundo. El segundo es tener el deseo de estudiar, el deseo de aprender, tener un corazón enseñable, tener un corazón sensible, sencillo, humilde para aprender la palabra de Dios, para aprender la Torá, para aprender la Biblia. Esto es importante. Y ahora leemos lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:15. Dice así, lo leemos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tremendo este texto, tremendo. El consejo de Pablo a Timoteo es que, Timoteo pudiese entender, entender lo que es ser una cabeza. Él se tenía que convertir en un líder de la congregación. Es primordial el estudio de la Torá, de la palabra de Dios, para saber asumir diferentes responsabilidades, diferentes roles. Muchas veces quiero dominar, quiero llevar adelante con mis principios humanos, con mis emociones, con mis talentos y mis cualidades. Pero es bueno que yo pueda tomar lo que Pablo le dijo a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que use bien la palabra de verdad. Necesitamos estudiar, necesitamos aprender para usar la palabra de verdad, con responsabilidad, dentro de un montón de áreas y aún en un montón de roles. En otras palabras, cuando yo tengo responsabilidad y uso la palabra bien, con verdad, como debe ser, ¿saben qué estoy haciendo? Estoy demostrando a Dios, en el caso de un líder, de un pastor, de un padre, de una madre, que amo al prójimo. Porque con la palabra de verdad en mí voy a tratar al prójimo como se lo merece, como debe ser. Es tremendo esto. El cabeza o el príncipe era el intermediario entre Moisés y el pueblo. ¿Escucharon?
el cabeza, era el intermediario entre Moisés y el pueblo. ¿Quién es el intermediario entre el hogar y Jesucristo? Cristo, Yahshua. Nosotros, los cabezas de hogar, el padre, la madre. ¿Quién es el intermediario en la iglesia? Nosotros, el pastor, el líder. Es necesario estudiar la Torah, es necesario estudiar la Biblia para poder transmitir la verdadera voluntad de Dios con responsabilidad. Hoy tenemos que predicar el Evangelio con responsabilidad. Hoy se predica un Evangelio de verdad. Hoy hay que predicar con denuedo, con fervor, con veracidad, con espiritualidad la palabra de Dios. Procura con diligencia, le dijo Pablo a Timoteo. ¿Qué es diligencia? Ser alguien diligente quiere decir ser efectivo, quiere decir poner atención en un trabajo o en una actividad que debo hacer. Con diligencia, ser efectivo, prestar atención, poner responsabilidad al trabajo o a la actividad que yo tengo que hacer. Por eso le dice Pablo, usa bien la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? La instrucción dada por Dios para nuestras vidas. La Torá, la Biblia, es la palabra de Dios. Si yo uso con diligencia, si yo hablo, si yo predico, si yo transmito un mensaje con diligencia, créame que esa persona llega a los pies de Jesucristo y va a tener hambre y sed de su palabra, y usted va a poder tocar la fibra más íntima de su corazón con la ayuda del Espíritu Santo, y esa semilla sembrada con diligencia en el corazón de esa persona nunca más dejará de dar fruto. Preguntémonos por qué hay tantos dramas, tantas circunstancias y tantos problemas dentro de la iglesia. ¿Habrá sido dada la palabra con diligencia? ¿Habrá sido la enseñanza efectiva? ¿Habrá sido la enseñanza realmente con responsabilidad y espiritualidad? Lo dejo para que lo piensen. El tercer punto, vamos a ver otro más. Tenemos tiempo todavía. Vamos a ver el tercer punto. Miren todo lo que hemos sacado de Deuteronomio 30, capítulo 30, verso 1. Vamos a ver el tercer punto. Vimos dominio propio, vimos el deseo de estudiar, y ahora vamos a ver conducta intachable. Conducta intachable. Para eso vamos a ir al libro de Primera de Pedro 2.12. Primera de Pedro 2.12. Vamos a ver. Ay, Señor mío, ayúdame. Primera de Pedro 2.12. Primera de Pedro 2.12. Se nos va el tiempo volando. Pero bueno, vamos a lograr sacar lo que más podamos de esto. Primera de Pedro 2.12. Acuérdense, conducta intachable. Miren, lo voy a marcar acá. Conducta intachable. Conducta intachable. Primera de Pedro 2.12. Vamos a leerlo a ver qué dice. Primera de Pedro 2.12. Dice así la palabra del Señor. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Integridad en las cosas, integridad en los cabezas, integridad en los pastores, integridad en los en los líderes, integridad en el padre, integridad en la madre. En la vida de un creyente es fundamental mantener una conducta intachable, un testimonio intachable.
El testimonio habla de nosotros. El testimonio habla de nosotros. Es bastante duro lo que respecta con esto, pero si realmente nosotros tenemos un corazón sensible, un corazón alineado, un corazón humilde a la enseñanza, un espíritu abierto al aprendizaje de la instrucción de Dios, mi vida tiene que ir entrando en un proceso la cual debo ir sacando de mí las irregularidades de mi manera, de mi forma de vivir, de actuar y de ser. El liderazgo del mundo es el que es establecido por la jerarquía o por una imposición. Pero en los asuntos de Dios no es así. El liderazgo en la versión bíblica es aquel que asume responsabilidad y lo más todavía de esto, los que quieren identificarse como líderes, cabezas principales que puedan tener la sensibilidad y el sentido a querer tener una conducta intachable hacia el resto. Por ahí todos queremos los mejores dones. Y la Biblia dice, anhelen los mejores dones. Pero se van a dar cuenta hoy que anhelar los mejores dones es querer identificar algunas cosas que no están bien en mí. Es querer tener un espíritu sensible hacia Dios, tener un encuentro, un reencuentro, una regeneración con Dios, para que el Espíritu Santo de Dios me ayude a ir quitándome de mí aquella vieja manera de vivir, aquella cultura, aquel pensamiento, aquello que no estaba en orden en mi vida, porque la conducta intachable puede hacer bien al resto. La integridad no solo fortalece nuestro testimonio, sino también glorifica a Dios. Tener una vida íntegra tiene el poder de llevar a otros a los pies de Yahshua. ¿Escucharon? Una vida íntegra. Si yo tengo una vida íntegra, intachable, tengo el poder para que otros puedan conocer a Cristo, para que otros puedan conocer la palabra de Dios, para que otros tengan la posibilidad de entrar en un proceso hacia la tierra prometida, hacia la salvación, hacia el buen estado de vida. Todos nos merecemos vivir de una manera diferente, amoldados, ajustados y adecuados a la Biblia. Si yo busco tener una conducta intachable, eso se me va a hacer más fácil. Hoy no es por una predicación, no es por la buena música, no es por las luces, no es por el show. Hoy el ejemplo más claro está en lo que leímos en segunda de Pedro 2:12. La conducta intachable de los que predican el Evangelio. Eso que asume con responsabilidad llevar o levantar la vara de la palabra de Dios en alto, son los que van a traer personas de verdad a los pies de Yahshua. La verdad, cada vez se pone más interesante esto. Vamos al punto 5. Vamos a ver otro punto 5, otro principio.
Otro principio que nosotros tenemos que tener en cuenta. El cuarto, seguramente ustedes lo van anotando. Administrar con responsabilidad y justicia. Administrar con responsabilidad y justicia. Vamos al libro de Lucas. Lucas 16. Vamos a ver. Vamos a ver qué dice Lucas. Lucas, verso 16. Lucas, verso 16. Perdón, capítulo 16, perdón. Lucas, capítulo 16, verso 10 al 13. Lucas 16, verso 10 al 13. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Van escuchando, no? Pues, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que no es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La verdad que administrar carga un significado profundo en muchas cosas. Cada creyente tiene que tener la responsabilidad de administrar los recursos dados por Dios. Recursos que Él ha dado para que esté bajo nuestro cuidado. Cabezas principales, príncipes, capitanes, pastores, líderes y servidores. Dios los ha puesto como administradores. Y ustedes tienen que administrar los recursos a la perfección, cuidándolos con responsabilidad, porque es un desafío delante de Dios. No solo me refiero a administrar lo material, me refiero a administrar un hogar, me refiero a administrar una familia, me refiero a administrar la educación de nuestros hijos, me refiero a tener responsabilidades sociales, me refiero a administrar responsabilidad en el trabajo. Todo eso Dios lo puso bajo nuestro dominio, bajo nuestro cuidado. ¿Se dan cuenta? Lo bueno de la administración es que refleja nuestro reconocimiento de que todo lo que tenemos, escuchen bien, es un regalo de Dios y debe ser utilizado para la gloria de Dios o para el bien de otros. Todo lo que nosotros hoy tenemos, sea poco o sea mucho, Dios lo ha puesto bajo nuestro cuidado. Administradores. Un administrador es la persona que maneja bienes ajenos. El reconocimiento total del amor, la gracia y la misericordia de Dios a nuestras vidas debe ser realmente en gratitud todos los días. No teníamos nada, hoy tenemos algo. No éramos nada, hoy somos algo. Que podamos administrar con responsabilidad, que podamos administrar bienes,
familias, personas, líderes, servidores, demostrándole a Dios que a raíz de haber recibido sin costo alguno los beneficios de Él, vamos a trabajar correctamente con esos recursos que Él nos ha dado. Responsabilidad a una familia en poder enseñarles a administrar los recursos que Dios nos ha dado. El ser un correcto administrador de las cosas que Dios nos ha dado es querer recibir un bienestar espiritual en nuestras vidas y familias. ¿Cómo se va el tiempo? Vamos a ver el punto 5. Vamos a ver el punto 5. Creo que, a ver, 5. Sí, ya con el punto 5 vamos a tratar de ir terminando. Pero la verdad, miren, solamente 31 he usado. Vamos al punto 5. Influencia positiva en el entorno. Influencia positiva en el entorno. Muy, pero muy bueno esto también. Vamos al libro de Mateo. San Mateo. Vamos a buscar San Mateo. Vamos. San Mateo. A ver. San Mateo, capítulo 5, verso 14 al 16. Capítulo 5 de Mateo. Vamos a buscarlo. Tengo la Biblia media lejos, estoy chicato. 5. Mateo, capítulo 5, verso 14 al 16. Título: La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede ver o no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y ahí viene el 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Creo que con esto no queda duda que fuimos llamados a ser cabezas en nuestras familias y también en nuestro entorno. Por lo tanto, debemos influenciar positivamente en guiar a otros hacia el camino de la rectitud. Nosotros podemos glorificar a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos, a raíz de nuestro buen testimonio y nuestras buenas obras. Entonces, debemos aspirar a ser como los principales de aquella época, la cual de ellos reflejaba una santidad, una justicia. Sus acciones como la dedicación a la enseñanza de la palabra de Dios. Moisés buscó principales, no buscó a cualquier persona, capitanes, cabezas, para que tomaran la responsabilidad de que esa luz reflejara en el resto. La enseñanza de la palabra de Dios es clave, no solamente con palabras, sino siendo humildes, siendo personas de ejemplo, queriendo ser mediadores. Es lo que
Dios quiere hacer con nosotros. Es clave eso. Es realmente clave, clave, clave. Hay algo que les quiero decir con esto. Hay algo que les quiero decir con esto. ¿Qué les quiero decir con esto? No solamente las palabras, como le dije recién, sino con humildad y ejemplo. Lo mejor es mediar con el ejemplo entre lo que decimos y hacemos, especialmente para quien es cabeza en el hogar. No puedo decir y no hacer. No puedo enseñar lo que no hago. Y eso, la verdad, es más que complicado. Más que complicado. Estamos en un grave problema con eso. Vamos a leer el Proverbio 27. Leamos Proverbio 27. Vamos a leer. 27. 27. Proverbio 27. Vamos a leer Proverbio 27. A ver, 27. Vamos a ver qué dice. Dice la palabra de Dios. 27. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Es un principio importante de sabiduría. Este verso resalta la poderosa influencia que tiene el ejemplo paterno en la vida de los hijos. El ejemplo que tiene el pastor, el líder, el servidor en la vida de las personas que son parte del cuerpo de Cristo. Cuando los hijos ven que el padre actúa de una manera justa y cumple con lo que ha dicho, va a haber una coherencia entre lo que enseño y entre lo que hago. Y es triste, pero se ha perdido eso. Hay que oír antes de ejecutar. Si enseño, hago. Si digo algo es porque lo he hecho. Tenemos la misma responsabilidad que los principales de aquella época. Debemos ser líderes espirituales en el hogar. La palabra de Dios nos ayuda a sostener un liderazgo efectivo y además transformador. No hay forma de que no podamos cumplir con esto. Si ustedes quieren ver a sus hijos, a nuestros hijos transformados, empecemos a influenciar en ellos a través de los ejemplos. Mi responsabilidad espiritual, mi estudio, mi oración, y que yo lo ejecute y que mis hijos lo vean como yo lo hago, trae un sustento, trae una espiritualidad, trae una coherencia entre lo que hago, entre lo que digo y hago. La verdad, podría seguir, pero es tremendamente largo el tema. Vamos a hablar un poquito y ya los dejo, ya estoy casi sobre la hora, pero vamos a hablar un poquito sobre, veamos votos, los votos y el juramento, un chiquito nomás. Todo esto lo saqué de números 31, vamos a ver número 32. Miren, lo vamos a ver rápido. Dice, cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento
ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. ¿Mm? Eh, Ay, Señor mío, esto nos enseña que lo que nosotros expresamos tiene mucho poder. Es importante, debemos empezar a tener dominio sobre nuestras palabras y tenemos la responsabilidad de cumplir con lo que prometemos. Hacer un voto ante Dios no se puede tomar a la ligera. Es un compromiso sagrado que debe ser honrado. Voto. ¿Qué quiere decir voto? Promesa. Hacer algo para Dios. Escuchen bien, voto quiere decir promesa. Hacer algo para Dios. Voto está involucrado con dar algo para Dios. Un objeto, algo material, tiempo, ofrenda. El voto es eso, le estoy dando algo a Dios. Un ejemplo, le doy a Dios por X horario, todos los días, una hora de oración. Quiero regalarle a cada persona nueva que venga a la iglesia y no tiene Biblia, una Biblia. Me propuse hacer ese voto. Me propuse hacer esa promesa. Bueno, esto es un acto de agradecimiento a Dios. Es un acto de devoción, de reconocimiento por todo lo que Él me ha dado, yo darle algo. Recibí por gracia, por misericordia. Bueno, voy a sacar de mi sueldo, voy a sacar de mis ahorros y voy a comprar 10 Biblias y me voy a comprometer con Dios a darle esas 10 Biblias a aquellas personas que no tienen Biblia y que necesitan una Biblia para instruirse en la palabra de Dios. ¿Mm? Eso quiere decir voto. ¿Qué quiere decir la palabra juramento? ¿Qué quiere decir la palabra juramento? La palabra juramento es algo que, algo que es jurado. Tiene que ver con la promesa también, pero escuchen esto. Hacer algo en el nombre de Dios. Hacer algo en el nombre de Dios. Entonces, si nosotros juntamos las dos palabras, van a ver que voto es dar algo y juramento es hacer algo. Ahí queda un poco más clara la diferencia entre ambos. Voto es cuando doy algo. Juramento es cuando quiero hacer algo. A ver, voy a jurar que voy a ayunar todos los lunes. Estoy jurando que voy a hacer un ayuno todos los días. ¿Se dan cuenta? Eso es juramento. También vale el juramento cuando por ahí decido, por ejemplo, no realizar una actividad no grata delante de Dios. Es un juramento. Voy a tratar de no ir al lugar que voy porque escucho voces y cosas que no son buenas y eso me hace mal. Voy a hacer un juramento de eso. ¿Se dan cuenta? Es poner por obra algo de eso. ¿Mm? Así que simplemente es eso. Acuérdense, voto es darle algo a Dios y juramento es hacer algo para Dios. Si nosotros leemos, y con esto voy a terminar porque es largo y se me va la hora, pero quiero que leamos Deuteronomio 23. Vamos a Deuteronomio 23 y ahí se van a dar cuenta un poco más claro de esto. 23, Deuteronomio capítulo 23, verso 21 al 23. 23, verso 21 al 23. Fíjese en lo que dice: cuando haces voto a Yahweh, tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Yahweh tu Dios de ti y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme a lo que prometiste a Yahweh tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca.
Acá lo vemos, que un voto está relacionado con algo que ofrezco. Desde el momento que yo lo ofrecí, se convierte en una obligación que debe ser cumplida para evitar ser visto por Dios como pecado. La advertencia es clara, es mejor no hacer un voto o un juramento antes de no cumplirlo. Dios no exige ni obliga a ninguno de nosotros que hagamos voto o juramento. Amados hermanos, gracias por estar. Realmente se va el tiempo volando. Son porciones instructivas. Ya arrancamos con el libro de Deuteronomio y la verdad que cada vez que uno se toma en serio, con responsabilidad y con espiritualidad, de estudiar estos 5 primeros libros, el Pentateuco, la Torá de Dios, creo que es cuando uno más se afirma en los caminos del Señor. Cada día estoy más convencido que a través de la enseñanza, a través de la palabra de Dios, a través de tener un corazón sensible a ser instruido por Dios, cada vez uno se hace más fuerte en el mundo espiritual. Espero que les sirva, que realmente Yahweh los guarde, los bendiga y los acompañe hasta la caída del sol. Dios les bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima.